La inteligencia artificial parece una inteligencia, ¿no? Si uno, pues todos hemos abierto ChatGPT, Grok en INX y le hemos preguntado cosas, hemos visto que tiene capacidad de respuesta, que escribe bien, básicamente que tiene buena escritura, aunque si lo miras detenidamente, no es más que, parece que es que tú metes una búsqueda en Google, es como una búsqueda en Google, solo que la herramienta te responde con una gramática correcta que genera esa sensación de que es inteligente o de que estás hablando con un humano, ¿no? Como en el test de Turing. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es realmente la inteligencia artificial una inteligencia? Es una gran pregunta porque al final nos cuestiona sobre muchas cuestiones de lo que entendemos como ser humano, de lo que entendemos por las máquinas y de lo que entendemos un poco por nuestros límites, pero también por incluso por nuestra grandeza, ¿no? Como seres humanos. Y aquí te vamos a explicar, aquí brevemente, ¿no? Aquí en esta columna de Para el Viejo Topo, pues vamos a explicar por qué la inteligencia artificial no es una inteligencia. La vamos a hacer, además, mirando basándonos en un gran teórico como puede ser Noam Chomsky, que es una de las personas que más habla sobre este tema y que siempre aseguraba, o asegura él, que la inteligencia artificial es una tecnología avanzada de plagio. Sí, sí. Y es verdad que es un poco eso, ¿no? Porque al final lo que hace es plagiar lo que hemos producido y creado los humanos. La primera pregunta que habría que hacerse es la comparación de la ChatGPT y de cualquier tipo de IA que simula hablar con la calculadora. Una calculadora, pues logra resolver ecuaciones complicadísimas en pocos segundos. ¿Eso quiere decir que la calculadora es la mejor matemática, es mejor matemática que el ser humano o es la mejor matemática de la historia? Pues no, no lo es. No es capaz ni siquiera de explicar. La calculadora se ve más clara que la calculadora porque es claramente una máquina que es incapaz de preguntarse por qué calcula lo que calcula, ¿no? Lo que hace son datos, hay chips y tal, y que te resuelven el problema. El ChatGPT es igual, funciona igual porque además la matriz, la raíz es la misma. Son mentes, son máquinas computacionales y tiene una forma de entender la computación y la forma de gestionar datos que es particular a las máquinas y no a los seres humanos, y no es inteligente. Vamos a avanzar con esto. Es decir, lo que pasa con un ChatGPT o lo que pasa con Grok o lo que pasa con la IA es que lo que hacen son motores estadísticos muy potentes de comparación de patrones. Es decir, se atiborran de terabytes, de millones y millones de datos. Y lo que hacen es establecer patrones. Patrones, sí, y luego buscar la respuesta conversacional, por ejemplo, si estás hablando con un ChatGPT, más probable. Pero claro, eso no es una inteligencia, eso es un motor de búsqueda o un motor estadístico muy sofisticado, muy bestia, de comparación de patrones. Pero claro, estás gestionando datos y luego te los pulsa. Y está muy bien hecho, pero es simplemente eso, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente a la mente humana? Porque la mente humana opera y funciona de forma completamente distinta. La mente humana lo que hace es crear explicaciones con pocos datos, con pocas cantidades de información. Es que opera totalmente diferente. Grok, ¿no? Incluso Grok o ChatGPT te va a decir a veces, ChatGPT cuando estaba en sus primeras versiones, te decía, es que tengo esa información hasta 2021 o 2022. Claro, es que lo que necesita ChatGPT es mucha cantidad de información para poder establecer el patrón y luego ya te lo lanza. Pero el ser humano es completamente diferente. El ser humano no funciona con cuestión no hace patrones entre millones de datos en su cabeza. No funciona así. El ser humano, la inteligencia humana, funciona como una forma sofisticada y muy elegante de crear explicaciones. Improbables, además. Improbables y perspicaces. Y hay un ejemplo muy claro de esto. Por ejemplo, claro, cuando, por ejemplo, Aristóteles pensaba que las manzanas se caen al suelo, él pensaba que la manzana cae al suelo porque el suelo, la tierra, es su lugar natural. Desde donde viene, pues es su lugar natural, es la tierra. Que eso nos daría pregunta de por qué es su lugar natural y tal. Pero bueno, más allá de eso, luego vienen otras respuestas, ¿no? Como la de Newton, pero también, evidentemente, la de Einstein, que es aún más sofisticada, ¿no? Que al final Einstein te va a explicar que la manzana cae a la Tierra por una curvatura del espacio-tiempo, una cosa loquísima, pero cierta. Y lo interesante es que esa explicación de Einstein es altamente improbable, es muy improbable, porque es una cosa que no vemos, que nadie puede ver, pero esa explicación funciona. Esa explicación está bien. Ha creado la explicación y funciona. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia? La inteligencia es eso. Es, en parte, ver lo invisible, ¿no? Ser capaz de captar lo invisible, además de generar explicaciones improbables del mundo.
cosa que jamás te va a hacer un ChatGPT. ChatGPT no te puede generar lo improbable, no te va a responder lo improbable porque no piensa. No piensa, por eso te da siempre la respuesta probable más probable. Te hace el patrón y te hace la respuesta más probable, pero nunca te va a generar la respuesta improbable. La más improbable que te puedas imaginar. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no es inteligente, no tiene conciencia. Y no tiene conciencia, como también lo dice el premio Nobel de Física, Roger Penrose, que siempre habla mucho de la conciencia, ¿no? Y que además, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de preguntarte por qué haces lo que haces. Es una capacidad crítica también, es una capacidad de abstracción. Una abstracción de la que, para que pueda suceder eso, hace falta un lenguaje muy específico, un lenguaje propio muy específico, y además una capacidad de simbología y demás, que también carece el ChatGPT y la IA. No tiene conciencia, no sabe por qué, no sabe lo que hacen, ni por qué lo hacen, ni hacia dónde va. De hecho, la inteligencia de la IA es básicamente pues una inteligencia muy prehumana, ¿no? Muy descriptiva, es muy descriptiva. No es prescriptiva ni siquiera. O sea, en el sentido de que no prevé, no hace tampoco predicciones, ni es incapaz de hacer este tipo de cosas. Y una cosa muy interesante es que la IA en verdad es un algoritmo, o sea, es una invasión algorítmica. Hay un filósofo que se llama Georges Piaget que al final habla de esta idea, ¿no? De que la IA habría que cambiar el nombre de inteligencia artificial por el de invasión algorítmica. Y esa es un poco la idea que queríamos meter en este... Bueno, es una columna muy breve porque tampoco tenemos tiempo para más aquí en el viejo topo, aunque iremos hablando de más temas. Pero es un poco todos esos votos que yo quería situar hoy aquí para hablar sobre un tema que va a ser muy importante porque hay mucha gente fascinada con esto. Y vais a ver a mucha gente fascinada con eso, que es simplemente mucha gente que proyecta las carencias del ser humano y piensa que la IA va a salvarnos, va a darnos respuestas que los seres humanos no hemos sido capaces de dar. Es un poco misántropo, es decir, es un poco de desconfiar en el humano cuando realmente no podemos delegar en otras herramientas preguntas trascendentes, preguntas sustanciales del ser humano. Eso nos interpela a nosotros, que tenemos sentimientos, que sangramos, porque sangramos, somos orgánicos, no como las máquinas que no lo son, no sangran, no tienen, ni siquiera tienen un concepto de lo que es finito, de la muerte, ¿no? Que sería lo más importante en el ser humano, ¿no? La capacidad de pensar que somos finitos. Eso es lo que nos hace humanos. Una IA, una máquina jamás va a poder pensar eso, porque claro, la máquina tiende al infinito, ¿no? Va a tender siempre a la supervivencia eterna. Eso siempre va a ser una cosa muy diferente a cómo nos comportamos los humanos y a cómo somos de inteligentes los humanos. Por eso, con este vídeo solo quiero lanzar una idea de que no nos fascinemos tanto con lo que son herramientas útiles, herramientas tecnológicas útiles para gestionar muchos datos y para hacer ese tipo de cosas, pero no hay mucho más.